Perfecto. Bueno, un poco la idea para estas dos clases que van a tener conmigo y 4 total que vamos a compartir con la profesora Susana Ramos. Vamos a abordar el cálculo de propiedades vibracionales en sólidos mediante dos aproximaciones. Lo que vamos a ver hoy concretamente conmigo es la primera parte de la aproximación armónica. Vamos a ver cómo desarrollamos cálculos fonónicos, cálculos de propiedades vibracionales, algunas propiedades aledañas que se pueden llegar a determinar, como por ejemplo secciones eficaces para la simulación de espectros de infrarrojo y de RAM. La idea luego para la segunda clase es hacer el práctico correspondiente a esta bolilla que vamos a utilizar Quantum Expresso. Así que bueno, un poco el punteo para hoy es esto, una muy breve introducción de lo que entendemos como oscilaciones con uno y n grados de libertad, cómo es el procedimiento sistemático para la determinación de frecuencias, autovalores y autovectores, o sea, cómo se llega a la matriz dinámica, que luego vamos a secularizar. Y bueno, cómo a partir de ellos vamos a poder obtener el diagrama de bandas vibracional, que lo llamamos diagramas de dispersión, y el correspondiente histograma, que en este caso sería densidad de estados vibracional o densidad de estados fonónica. Vamos a ver cómo esto se generaliza para el sólido 3D, cómo es importante determinar el tensor constante de fuerza y la obtención de la matriz dinámica. Y bueno, y estas propiedades vibracionales, cómo pueden ser, como les decía hoy para el caso petroscópico, también extrapolable para la determinación de propiedades termodinámicas. Vamos a ver que esto es una primera aproximación para la determinación de las propiedades electrónicas fuera del 0 Kelvin. Recuerden que DFT es una metodología que está pensada, obviamente, y está validada para trabajar al estado basal, es decir, al 0 Kelvin. Y siempre la gran pregunta es cómo podemos mover este approach para que permita describir propiedades a una temperatura finita. Dentro de los muchos esquemas que hay, que un par de ellos los vamos a nombrar acá concretamente en la clase, que es la dinámica molecular basada en métodos ab initio. Y por otro lado, gracias a la aproximación cuasi-armónica, la incorporación de los fonones nos permite a nosotros mover un poco el rango de aplicabilidad del DFT para poder determinar, por ejemplo, energías libres en función de la temperatura y presión, que a un primer nivel de aproximación nos permitiría obtener, por ejemplo, diagramas de fases. Así que bueno, todo esto dentro del esquema de un script que vamos a utilizar, que es el script desarrollado por el profesor To, denominado Fonopi, que es bastante transversal a un sinnúmero de códigos, Quantum Expresso, BAS, Siesta, Windows-K, lo que ustedes quieran. Y bueno, veremos sobre el final cómo, gracias a su uso, podemos analizar un par de ejemplos concretos, ¿va? Así que bueno, eso es un poco el punteo para hoy. Así que, como les decía, un poco la idea es esto, ver cómo el cálculo vibracional o el cálculo fonónico nos permiten obtener propiedades directamente similares a las electrónicas, concretamente las dinámicas para la determinación de espectros. Y bueno, en lo que tiene que ver con las propiedades termodinámicas, o poder calcular entropía configuracional, energía libre de Helmholtz y luego eventualmente de Gibbs, capacidad calorífica y ahondar en principio lo que se puede llegar a obtener en lo que tiene que ver con el transporte térmico. Así que bueno, eso es un poco la idea del punteo. Vamos a comenzar. Esto es, como les decía hoy, simplemente repasar. Este, lo que tenemos aquí es un sistema masa-resorte simple, donde tenemos las fuerzas de Hooke igualadas a la aceleración. Esto nos lleva a una ecuación diferencial, que es una ecuación de ondas, que nos permite definir una frecuencia característica que es directamente proporcional a la raíz de la constante de elasticidad dividido la masa, ¿va? Esto en el sólido, de alguna forma, va a estar directamente vinculado a la dureza de los vínculos, de los enlaces químicos, que podrán ser metálicos, covalentes o iónicos, y bueno, inversamente proporcional a las inercias generalizadas que nuestro sólido va a tener, ¿va? Luego, obviamente, dependiendo de las condiciones de arranque, vamos a poder definir la amplitud y desfasaje. Cuando este sistema lo extendemos a un sistema de más de un átomo, es decir, y para el caso de movimiento unidireccional,
vamos a ver que vamos a necesitar dos coordenadas para poder definir o confinar este movimiento. Esto nos lleva a, de alguna forma, trabajar con un sistema de 2 grados de libertad, donde ahora los vínculos aparecen, obviamente, en las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, este caso concreto, este enlace compartido por estas dos masas, donde obviamente el estiramiento del resorte va a depender de la relación de coordenadas entre esos dos átomos o masas. Y bueno, empezamos a tener el mismo sistema que el anterior, pero a partir de una ecuación, en este caso concreto diferencial, de segundo orden, pero que está acoplada, ¿no? Porque tenemos justamente mezcladas las coordenadas de cada uno de los átomos. Esto, como ustedes saben muy bien, nos va a nosotros a permitir obtener dos frecuencias características, que son las frecuencias de los modos normales de vibración, que cualquier movimiento obviamente va a quedar descrito como una combinación lineal de ellos. Así que bueno, vamos a tener tantas solución de ondas como grado de libertad del sistema tenga. ¿Ah? Ahí tenemos esas frecuencias características. ¿Cómo se resuelve? Esto simplemente para entender luego lo que vamos a ver para el caso general de un sistema periódico, de un sistema, por ejemplo, una cadena lineal de n átomos, en infinito en principio. Y bueno, lo que pretendemos de alguna forma abordar en esta metodología es eso, poder escribir las fuerzas, constantes de fuerzas que vamos a determinar con dft. Vamos a saber con qué masa vamos a estar trabajando. Está esto sabiendo que las ecuaciones son de ondas, las derivadas segundas siempre se van a poder escribir como menos la frecuencia al cuadrado por la coordenada, ¿no? Porque justamente vamos a derivar dos veces la ecuación de onda, esta que tenemos acá, ¿no? Que habíamos visto al principio, la función a coseno. Así que bueno, esto de alguna forma nos permite poder reescribir esta expresión en formato matricial, digamos, con una matriz de frecuencias y las constantes de elasticidad involucradas, un vector correspondiente a los desplazamientos, bueno, que para que tenga una solución no trivial, vamos a tener que anular este valor del determinante, determinar las frecuencias, los autovalores para esas frecuencias, que son las frecuencias de los modos normales, y para luego cada una de estas soluciones de frecuencias de modos normales vamos a tener el set de autovectores, las relaciones entre las coordenadas x1 y x2, para poder describir justamente los dos modos, ¿ah? Esto que estamos viendo acá. En el caso simétrico, ¿verdad? Desplazamiento igual entre masas, y en el caso de la mayor frecuencia, tenemos el desplazamiento antisimétrico de desplazamiento perfectamente opuesto entre una masa y la otra, ¿no? Con sus frecuencias características. Así que esto se hace para un sistema simple de 2 grados, ¿ah? Cuando esto de alguna forma lo extendemos para el caso, como les decía hoy, n-dimensional, ahí lo que vamos a hacer es utilizar algo que nos permite trabajar las condiciones periódicas, es decir, imaginemos una cadena lineal de átomos, de un átomo por celda, que está equiespaciado a un parámetro de red A. Vamos a poder ver que cada uno de los átomos, por ejemplo el átomo N, que está acá, ¿tá? Va a tener un cierto desplazamiento respecto a su posición de equilibrio, que se va a llamar UN. Luego el átomo N más 1, que está acá, va a tener un desplazamiento U de N más 1 respecto a su posición de equilibrio, y lo mismo con el átomo N. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y similar al caso anterior, ¿verdad? Lo que tenemos es que centrados, por ejemplo, en este átomo, vamos a tener dos fuerzas elásticas. Esas fuerzas elásticas, como vimos al principio, están vinculadas a las coordenadas de los átomos contiguos. Entonces vamos a tener una constante de elasticidad por la diferencia de coordenadas del átomo N más 1 y el átomo UN. Y luego vamos a tener el segundo resorte, que va a tener una deformación que va a ser proporcional a las coordenadas relativas del átomo N y el átomo N menos 1. La constante de elasticidad la vamos a denotar con la letra C. Y bueno, cuando detengamos, por ejemplo, U de n más 1 menos U de n, todo esto multiplicado por C, y sumemos la de la siguiente masa, la del siguiente vínculo, perdón, que es U de n más 1 menos U de n, ¿tá? Y hacemos esta operación, ¿tá? Vamos a sacar y regrupar, sacar el factor común C y regrupar. Nos va a quedar U de n más 1, U de n menos 1, y restadas veces U de n. Esto vendría a ser de alguna forma las fuerzas netas en la masa m, y esto tiene que ser igual a masa por su aceleración, ¿sí? Va a tener que ser igual a la derivada segunda del desplazamiento del átomo n respecto al tiempo. Y acá de vuelta, como vimos hoy, las soluciones típicas a esta ecuación
va a tener que ser una ecuación de onda, entonces vamos a proponer una onda plana, de amplitud, con esta forma, donde vamos a tener una relación I KR menos omega t, ¿no? Para tener en cuenta la periodicidad espacial y la periodicidad temporal que va a tener esta ecuación. R, de alguna forma, da cuenta del desplazamiento que estamos teniendo como consecuencia de esta onda plana en cada uno de los átomos de la red. Entonces, cuando hablamos del átomo N, vamos a hablar del átomo que está posicionado N celdas, vector A. ¿Está? Lo mismo del átomo N más 1, que está posicionado en la celda N más 1, y como todas están espaciadas en A, va a ser N más 1 por A. Y así sucesivamente. Así que bueno, el término posición de alguna forma va a ser proporcional a N por A del átomo en cuestión. Y bueno, lo que hacemos luego, habiendo tenido en cuenta esa ecuación de onda, la vamos a evaluar en N más 1, acá. La vamos a evaluar en N menos 1, acá. La vamos a evaluar en N. Y obviamente como esa exponencial, vamos a poder separarle el término temporal que se repite en cada uno de estos términos y sacamos de factor común. Esta expresión se va a devolver en el término omega cuadrado por u de n, ¿no? Como vimos hoy, ¿verdad? Lo derivamos dos veces, es menos omega cuadrado por la función. U de n más 1 de menos 1 y u de n, como vimos hoy, era evaluar el término k por r en na, n más 1a, n menos 1 y u de n, y bueno, restando esos coeficientes, llegamos justamente a esta expresión que está acá, ¿va? Y bueno, acá recordar, utilizando Euler para este despeje, esta sumatoria de exponenciales más IK y menos IK se puede escribir como el coseno de K por 2, sacando 2 de factor común, llegamos a esta expresión que está acá, que básicamente me vincula la frecuencia temporal como proporción, en su proporcionalidad, perdón, en función del número de onda K que está acá. Y esto, bueno, es uno de los resultados más importantes que ofrece la dinámica del sólido en medios materiales, ¿verdad? Que básicamente me dice cuál es la relación existente entre la frecuencia y el número de onda. Cuando pensamos, por ejemplo, en los fotones moviéndose en el vacío, la relación de omega y de k obviamente es lineal, ¿tá? Y directamente proporcional a la velocidad de la luz en c. Para cualquier valor que queramos propagar, obviamente vamos a tener una frecuencia asociada. En el caso concreto del diagrama de dispersión, bueno, debido a la inercia que tiene el sistema, no todos los vectores de onda van a poder desarrollar una frecuencia real en nuestro sistema, por lo cual vamos a tener un subset, obviamente permitido, de valores de k, al cual le corresponde un determinado omega, y a partir de cierto valor, por ejemplo, tenemos una región prohibida, no accesible. Las soluciones que dan un valor de omega k real corresponde a valores de k imaginario, es decir, ondas que se atenúan rápidamente, y esa atenuación tiene que ver justamente con la inercia que tienen las masas, ¿va? Cuando me muevo muy rápido, este, obviamente ahí el ida y vuelta es tan rápido, la inercia es incapaz de rápidamente asimilar ese movimiento y la onda rápidamente se autoatenúa. Así que bueno, esto es la primera evidencia, digamos, de regiones de banda prohibida, no electrónica, pero sí vibracional, como consecuencia en este caso concreto de la inercia que tiene el sistema. Este diagrama de dispersión, como le decía, es muy importante porque es el diagrama de bandas vibracional, básicamente me dice qué ondas van a poderse desarrollar y propagar en este medio. Puedo sacar además mucha otra información, como por ejemplo, a partir de la derivada de omega k versus k, vamos a obtener la velocidad de grupo y nos va a permitir, por ejemplo, determinar con qué velocidades se van a propagar esas ondas en estos medios materiales. Sacar, por ejemplo, la estabilidad, poder calcular las velocidades en todas las direcciones del cristal para tener un valor no nulo. Es un primer nivel de aproximación para decir que nuestra estructura es efectivamente una estructura estable en dicho entorno. ¿Por qué? Porque si hubiésemos tenido una velocidad negativa, obviamente, o una velocidad imaginaria, mejor dicho, porque la raíz no va a dar un número imaginario, eso de alguna forma tiene que ver con ciertas inestabilidades o situación metastable que la estructura pudiese llegar a presentar. Así que bueno, dicho esto, para el caso unidimensional, vamos a hacer un siguiente paso, porque se va a parecer un poco más a las situaciones reales que nosotros vamos a describir.
Recuerden que vamos a tratar de abordar el problema del sólido en distintas simetrías, con distintas cantidades de átomos. Y bueno, en este caso concreto, para dar el siguiente paso al nivel de complejidad, consideremos una red diatómica, ¿ah? Tal como se puede ver acá, en la cual tenemos dos átomos, ¿ah? Un átomo rojo y un átomo azul, donde vamos a hacer exactamente lo mismo de hoy. ¿Ah? Vamos a tener de vuelta que para el átomo M mayúscula, o M grande, que está acá, vamos a tener dos vínculos, dos resortes, que va a depender de la coordenada U de n más 1 y B de n, en el primer caso, y luego va a depender de B de n y de U de n en el segundo. ¿Tá? Entonces ahí tenemos justamente la relación de desplazamientos para cada uno de estos dos vínculos. Vamos a asumir una misma constante de elasticidad, podría ser distinta, pero acá simplemente por simplicidad matemática vamos a asumir que son iguales. Lo que son distintos son las masas únicamente. Y bueno, lo mismo podemos hacer para el átomo M minúscula en posición n. ¿Tá? Su vínculo inmediato es BDN y UDN, que aparecen acá. Y luego va a tener el vínculo anterior, que va a ser UDN, con el átomo BDN menos 1, que está acá. ¿Tá? Para definir este vínculo. ¿Qué define esta relación? Así que bien, con esto, de vuelta, vamos a obtener de vuelta una ecuación diferencial de segundo orden, que está acoplada por las coordenadas relativas, solamente que ahora vamos a tener un subset de soluciones. Una solución para los desplazamientos del átomo verde y otro para el átomo rojo. Que eso obviamente a nosotros no nos cambia el asunto, porque simplemente es tomar dos soluciones de ondas planas, para cada uno de esos átomos, así descritos, el átomo SU y el átomo B, para lo cual también vamos a proponer la solución de onda, que vamos a derivar dos veces para obtener justamente el término asociado a M por A. ¿Tá? Vamos a reagrupar esa expresión, vamos a obtener de vuelta el determinante con los coeficientes de elasticidad, por un lado, después el vector de red correspondiente, y bueno, para obtener la solución, lo que vamos a hacer es diagonalizar esta matriz, hacer que el determinante se anule y obtener las soluciones que van a ser los autovalores y luego los autovectores, ¿no? En frecuencia y en relación de desplazamiento. Así que bueno, si hacemos eso, el primer gran resultado que emerge de este método del determinante, por algo introducimos el caso discreto al principio, es que bueno, vamos a tener dos valores de omega en función de k. ¿Tá? Estos son dos ramas para la curva de dispersión. Una primera rama que tiene que ver con valores más chicos, más pequeños, denominada rama acústica, y otra que tiene valores que son esencialmente superiores al anterior, que se denominan ópticos. ¿Tá? Vamos a ver que la nomenclatura acústica y óptica tiene que ver con las energías de los excitadores que pudiesen llegar a generar ondas en cada una de esas ramas. A nivel térmico, acústico, podemos justamente generar estas ondas que están aquí. Luego, con un campo eléctrico y sobre todo en un sólido iónico, vamos a poder lograr desplazamientos antiparalelos con radiación electromagnética. Por eso esa rama históricamente se la ha llamado óptica. ¿Tá? Así que bueno, empezamos a tener soluciones. De vuelta pueden aparecer y van a aparecer regiones prohibidas, no accesibles, de ondas autoatenuadas, que justamente me dicen que no se van a poder propagar a lo largo de ese sólido. Y bueno, entonces vamos a tener, como les decía hoy, tantas ramas, o sea, tantas curvas en esta gama de dispersión, como átomos independientes tengamos en esta red. ¿Tá? También es importante destacar que estas ramas suelen estar en principio degeneradas. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos grados de polarización, ondas longitudinales, transversales en dos direcciones respecto a la onda principal, y lo mismo con la parte óptica. La vamos a tener ramas longitudinales, transversal 1 y transversal 2. ¿Tá? Que básicamente me miden eso, no de la polarización de la onda, que básicamente es cómo es la distorsión respecto al vector de onda asociada a esa onda viajera en el sólido. Cuando las perturbaciones son paralelas a la dirección de viaje, esa onda es longitudinal. Cuando las perturbaciones son perpendiculares a la dirección de viaje de la onda, estamos hablando de los modos transversales. Y siempre para una onda tenemos dos direcciones perpendiculares. Así que bueno, esa cuestión es bastante importante. Vamos a ver, permítanme un segundo.
¿Ven ahí la ventanita? Sí, sí, se Bien, ve. perfecto. Está bien. No tengo un problema con el emulador de viejos programitas de Windows. Así que bueno, lo que estábamos viendo era esto. ¿Tá? En primer lugar, podemos modelar lo que es la cadena lineal monoatómica. En este caso, lo que se ve allí es, bueno, cómo vamos moviéndonos dentro del diagrama de dispersión, como se puede ver acá. ¿Tá? Para bajos valores de K, ¿verdad? K tiene una relación inversamente proporcional a la longitud de onda, o sea, bajos valores de K son longitudes de onda bastante grandes. En la medida que vamos aumentando el valor de K, ¿tá? Nos vamos moviendo hacia el límite de la primera zona de Brillouin en el diagrama de dispersión, ¿tá? Para tener justamente longitudes de onda cada vez más cortas. Y ahí lo que estamos viendo en realidad es una onda de polarización transversal, ¿verdad? O sea, la onda viaja de izquierda a derecha, pero las distorsiones son justamente perpendiculares a esa dirección este, de, de desplazamiento. Puedo también eventualmente modelar lo que es la polarización longitudinal, o sea, las distorsiones se dan a lo largo de la dirección de propagación de la onda, y bueno, y también esto a nivel de bibliografía es mucho más difícil dibujar estos desplazamientos a lo largo de proporción de la onda que dibujar y representar la polarización transversal. O sea, la bibliografía en ese sentido es bastante polarizada, valga la redundancia, de mostrar siempre ondas transversales y no longitudinales. ¿No? Es un poco lo que estamos determinando. Cuando vamos a pasar a trabajar con una onda, por un sistema, perdón, que tiene dos átomos, como les decía, hoy tenemos lo mismo, solamente que en este caso vamos a tener que elegir el subset de ramas con las que vamos a trabajar. En este primer caso nos estamos moviendo en la rama inferior, como se puede ver acá. De vuelta, cuando voy tendiendo a un K igual cero, son ondas cuya longitud de onda va tendiendo al infinito, como un frente de onda plano, en definitiva. ¿Tá? Esta vendría a ser la rama acústica en su región de más baja frecuencia y más bajo número de onda, que puede ir aumentando de forma sistemática, ¿tá? Aumentando obviamente la frecuencia, como consecuencia que la longitud de onda es cada vez más corta, llegando en este caso concreto hacia su límite. ¿Tá? Ahí tenemos que se mueve el átomo masivo y casi que no se mueve el menos masivo. Pero también puedo cambiar de rama, moverme ahora a la superior como se ve acá, e ir, por ejemplo, a la situación del frente de onda plano, la longitud de onda tendiendo al infinito. Y bueno, como pueden ver acá, tenemos un famoso desplazamiento antiparalelo, la configuración negativa para los desplazamientos de los átomos, un átomo positivo para un lado y negativo para el otro. ¿Cómo puedo excitar esta onda? Bueno, por ejemplo, con radiación electromagnética, con un campo eléctrico, que va a repeler la carga positiva y va a traer la carga negativa. Siempre se pone de ejemplo, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, sólidos iónicos en general. Este, y bueno, en la medida que nos vamos moviendo justamente con mayores valores de K, menores longitudes de onda, bueno, la relación entre los desplazamientos pueden ser distintos. Lo que estamos viendo acá es la curva U de n y la curva B de n que habíamos obtenido en la solución anterior. ¿No? Así que esto de alguna forma es lo que nosotros pretendemos conocer de nuestro sistema. En nuestro ejemplito bien concreto, es a partir de la constante de elasticidad, la C, que acabo de nombrar, y obviamente las relaciones de masa. La pregunta es, en una situación real, ¿cómo hago para determinar estas constantes de elasticidad? Y bueno, es para eso que es tan necesario el DFT. O sea, vamos a ver cómo DFT nos puede proveer a nosotros de los valores de C, para luego nosotros entrar en esta metodología mecánica de la determinación de las frecuencias y los autovectores y autovalores para poder caracterizar nuestras curvas de dispersión, ¿tá? En el entendido de que va a dar información vibracional de relevancia. Así que, hecha esa aclaración, volvamos a la presentación. Bien. Así que bueno, ¿cómo hacemos para determinar esas constantes de fuerza? Bueno, una de las primeras
opciones, digamos, que es lo que se conoce como desplazamientos finitos. Lo que yo puedo hacer es considerar un sólido, en este caso concreto es una red biatómica, con dos átomos por red, como se ve acá, ¿verdad? Puedo tomar una gran celda, una supercelda, ahora vamos a discutir bien por qué, ¿ah? Y yo lo que puedo hacer es, de forma intencional, desplazar un átomo, que está representado allí en amarillo, en una determinada dirección del espacio, y lo que vamos a hacer con DFT no es relajar, simplemente hacer un ciclo autoconsistente, o sea, un single point, para determinar las fuerzas en los restantes átomos. Es decir, yo muevo un átomo y voy a medir las fuerzas generadas en los restantes vecinos. ¿Con qué propósito? Esto de determinar el C. O sea, yo voy a desplazar un átomo a la posición de equilibrio para poder determinar las fuerzas de elasticidad, entre comillas, en este nivel de aproximación, y con eso luego poder estimar los valores de C para ir a nuestro modelo. ¿Ah? Así que bueno, en ese sentido, como ustedes saben, los métodos Savigny son bastante precisos a la hora de determinar fuerzas, no importa que esté cerca o lejos del equilibrio, y ese análisis sistemático del conjunto de fuerzas es lo que nos va a permitir obtener luego, mediante la ecuación de matriz dinámica, los valores de frecuencias en función del número de bandas. Hay otras alternativas a este proceso, que se conoce como Density Functional Perturbation Theory, que es a través de un método perturbativo en el hamiltoniano del DFT, sin realizar desplazamientos, yo poder determinar las fuerzas en los átomos, ¿tá? Y de esa forma, sin la necesidad de trabajar con superceldas, como les estoy describiendo acá, con la celda prístina, la celda original, poder calcular las fuerzas y con eso la constante de elasticidad y después todo lo de allí. ¿Tá? No todos los códigos ab inicio que están en la vuelta disponibles tienen esta opción. Por ejemplo, VASP lo tiene. Quantum Expreso también, pero no lo tiene de forma claramente implementada o accesible. Entonces, bueno, lo que mucha gente suele utilizar es el famoso opción de desplazamiento finito. Bien, es un poco a eso lo que vamos a intentar describir ahora. La metodología detrás de esto es simplemente pretender escribir un hamiltoniano en términos de energía cinética y energía potencial. El potencial elástico lo vamos a escribir en los términos que se expresan en esta expansión, que podemos obviamente desarrollarla hasta el término que ustedes deseen, obviamente lo vamos a truncar hasta el término de orden 2, en los que, bueno, de alguna manera van a trabajar los coeficientes de la matriz de constante de fuerza, que se determinan de esta forma, como el cociente de las fuerzas colectadas en cada uno de los átomos vecinos, como consecuencia del desplazamiento del átomo en la posición J. ¿Tá? Como decía ahora, yo voy a mover un átomo en una determinada dirección y vamos a colectar las fuerzas en los restantes átomos en las tres direcciones del espacio. Y eso a nosotros nos permite escribir un tensor y con dicho tensor, con este constante de fuerza, poder expandir el término de energía potencial elástico de nuestro sólido. ¿Tá? Una vez que tengamos ese tensor de constante de fuerza, ¿tá? Como les decía, yo puedo venir y escribir nuestro hamiltoniano, pero bueno, para que esta ecuación se convierta en una ecuación de valores propios, tenemos que hacer una pequeña operación. Concretamente, podemos trabajar con lo que entendemos matriz dinámica, que no es ni más ni menos que la transformada de Fourier de la expansión del término elástico, que nos va a permitir escribir, como les decía, la ecuación del método determinante en una ecuación de valores propios, donde omega q da cuenta justamente de los autovectores de nuestro sistema. Y bueno, acá ecuación de valores propios, ¿verdad? O sea, matriz dinámica por las posiciones va a ser igual a la frecuencia al cuadrado, frecuencias al cuadrado, por la ecuación de posición. ¿Tá? Así que bueno, para este tipo de problemas tenemos todo el aparataje matemático disponible para rápidamente diagonalizar y luego ingresar a nuestro sistema nuevamente con las soluciones obtenidas para obtener las relaciones de desplazamiento de los autovectores para cada uno de los autovalores así tomados. Así que bueno, en la práctica la situación entonces es así: mover los átomos,
ver las fuerzas como son, en qué dirección. ¿Ah? Y los FI son estas, que están acá, respecto al desplazamiento del TRJ. En este caso se define acá. En principio, ¿cuántos desplazamientos hay que hacer? Bueno, no los tendría que hacer todos. El tema es que la simetría presente en los sistemas hace que el número de desplazamientos independientes sea menor al total. Y es por eso que es tan importante de alguna forma tener en cuenta la simetría del sistema. Tanto los códigos como Quantum Express o BAS eso lo tienen incorporado. Nuestro script de Fonopi también lo tiene. Lo primero que hace es determinar la simetría del cristal que estamos pretendiendo describir y con eso él va a definir cuántos son el número de desplazamientos independientes a realizar y aplicar a mi sistema y en qué dirección del espacio realizar. ¿Tá? En ese caso lo vamos a ver bien concreto en el ejemplo que vamos a trabajar la clase próxima, ¿tá? En el cual van a ver que el sistema tiene n grados de libertad y vamos a trabajar con un conjunto bastante reducido de grados de libertad a la hora de colectar estas fuerzas. ¿Por qué? Porque el sistema va a tener mucha simetría. Cuanto más alta simetría, el número de desplazamientos independientes, obviamente que va a ser menor. Así que bueno, pero esa relación para determinar justamente estos desplazamientos, yo les decía, es un proceso bastante bien establecido. En algunos casos se lo conoce como frozen phonons. Son fonones congelados porque uno distorsiona la red, no la deja relajar, uno va a colectar esas fuerzas y con esas fuerzas construye su matriz dinámica y luego la diagonaliza. ¿Tá? Pero bueno, cuando los sistemas son lo suficientemente grandes, tratar de poder confinar todos los nodos es algo complejo, uno tiene que construir superceldas para poder justamente dar cuenta de esa situación y la metodología se puede empezar a volver un poquito más tediosa. No compleja desde el punto de vista físico, pero sí un poquito más inabordable desde el punto de vista computacional, y ni que hablar si hay una gran demanda del cálculo en lo que tiene que ver con el cálculo estándar de FT, construir supercelos, ustedes lo saben bien, empiezan a ser un poquito más complicados en tiempos de demanda o incluso en no poder manejar la memoria requerida en cada caso. Es por eso que las alternativas como DFPT es bastante más establecida porque nos permite trabajar con las celdas prístinas, es decir, con las celdas originales. No necesitamos, en principio, hay que hacer testeos igual, como todo test de convergencia que hacemos en el DFT estándar, hay testeos de convergencia que debemos hacer también a nivel de fonones. Yo le estoy diciendo que con esta metodología perturbativa trabajamos con la celda original. En principio, vemos que quedan los resultados. Se puede construir una celda, supercelda no muy grande, pero un poquito más grande que la original, y ver si efectivamente el resultado del DFPT es similar al anterior, para lo cual podemos informar que logramos una adecuada convergencia. Así que bueno, nada, estas es un poco las opciones que tenemos. Yo le voy a mostrar algunos de los resultados. Así que tenemos el resultado, en este caso concreto, del rutilo, que es lo que vamos a trabajar en el práctico con ustedes, pero acá les adelanto cómo son los resultados de bibliografía que esperamos para este sistema. Estamos hablando de un retículo tetragonal de grupo espacial P4/2 barra MNM, de parámetros de red A igual B, 4,597, 8, y parámetro de red C, 2,95. Vamos a tener en este cristal dos tipos de átomos, uno en el sitio de Wyckoff 2A000 para el caso del titanio, y otro en posición general 4F para el oxígeno en coordenadas 0,3, 0,3, 0. Así que bueno, lo que hacemos con esto obviamente es, en primera instancia, siempre partir de una estructura relajada, por más que luego nuestro protocolo implicará desplazar los átomos una determinada magnitud, ese desplazamiento se tiene que hacer en base a las posiciones de equilibrio. Entonces, una cosa que no indiqué al principio, y voy a empezar a recalcar ahora, que es muy importante para el cálculo de fonones partir de estructuras efectivamente del equilibrio, o lo más próximos al equilibrio, local o no local, pero que las fuerzas sean lo más bajas a cero. ¿Por qué? Porque para poder hacer el análisis de fondo tenemos que medir la fuerza. Y si la estructura de arranque no está en un cero desde el principio, los valores de fuerza obtenidos van a tener justamente incorporados error de valor de fuerza basal que nos va a afectar obviamente a todo el cálculo. ¿Tá? Así que una primera
cosa a tener en cuenta es que debemos partir siempre de las estructuras convergidas. Ni que hablar en todo lo que tiene que ver con el defecto estándar, ¿no? En la cantidad de ondas planas, en la cantidad de puntos K. Lo que estamos hablando ahora de chequear la convergencia es en posiciones, que las fuerzas estén por debajo de 0.02. Punto cero es un valor tendiendo a grande, pero viable a nivel práctico para publicación, por ejemplo. Lo óptimo sería por debajo de 0.01 electrón volt por átomo, ¿tá? En cada átomo, ¿tá? Fuerzas menores a ese valor. Así que hecho eso, yo desplazo los átomos, obtengo la constante de elasticidad, obtengo las constantes de fuerza de los tensores. Con eso, obviamente, construimos nuestra matriz dinámica, diagonalizamos la matriz dinámica, obtenemos para cada valor de el Q, suele dar cuenta de los valores de K en el retículo recíproco para el análisis vibracional. Entonces, para cada valor de Q, vamos a tener una asociación de valores de omega que nos permiten luego construir el diagrama de bandas vibracional que se llama diagrama de dispersión, ¿tá? Con sus ramas acústicas y con sus ramas ópticas, como vimos hoy, ¿tá? Tantas como obviamente grados de libertad tenga el sistema. Obtenido el diagrama de bandas vibracional para los caminos del retículo recíproco que ustedes deseen, podemos realizar el histograma, es decir, mirar esta curva, pero desde otro nivel, desde el lado de la frecuencia. O sea, vamos a entrar en la curva de acá y decir, bueno, para las frecuencias entre 1 y 2 cuento cuántos modos hay, ¿verdad? Y acá califico y voy construyendo el histograma. O sea, el histograma se construye, ¿verdad? Contando los autovalores disponibles para cada intervalo de frecuencia, para luego obtener esto que está acá, que es el diagrama de estado vibracional del Sol. Y bueno, ese histograma básicamente es muy importante para las propiedades termodinámicas, porque básicamente nos va a decir cuántos niveles accesibles van a haber por cada intervalo de frecuencia o energía, que podemos establecer la correspondencia allí, y con eso, por ejemplo, determinar la entropía configuracional, ¿tá? Así como tenemos un aporte a la entropía por la densidad de estados electrónica, por la entropía electrónica, vamos a tener un aporte importante en lo que tiene que ver con el desplazamiento, la entropía configuracional, y la forma de estimarlo es a través de la densidad de estados, como les decía hoy, ¿tá? Esa densidad de estados, además, yo la puedo analizar de la misma forma que analizamos la densidad de estados electrónicos, donde para cada intervalo de energía yo podía ver cuántos niveles electrónicos había disponibles y luego podía hacer una deconvolución, una proyección para saber a qué átomo de alguna forma se parecía más y qué naturaleza orbital se le podía atribuir. Bueno, acá lo mismo. Yo puedo ponderar este diagrama de densidad de estados vibracional en términos del desplazamiento de un átomo u otro. Entonces, de alguna forma lo que obtenemos acá, que se ve en azul, es los desplazamientos vibracionales que tienen una mayor componente debidos al titanio, ¿tá? Y hacer lo mismo con aquellos desplazamientos que tienen que ver más con el oxígeno, ¿tá? Y bueno, con los resultados que, como siempre digo, obvios, por lo general, y en situaciones no tan covalentes, el dióxido de titanio es un sólido semicovalente, tiene una componente de enlace covalente, pero también tiene una componente de enlace iónica. Si el sólido fuese 100% iónico, tendríamos, y para dos masas bastante distintas, como el cloruro de sodio, tendríamos bien distribuidos los desplazamientos, cloro por un lado, sodio por el otro. El átomo más masivo es el que va a tener, recuerden la relación inversamente proporcional, ¿no? Raíz de K sobre masa reducida, ¿tá? Entonces, cuanto más grande es la masa, obviamente vamos a hablar de desplazamientos hacia menores frecuencias, ¿tá? Y bueno, cuando estamos hablando de átomos menos masivos, en este caso concreto del oxígeno es menos masivo que el titanio, vamos a tener frecuencias en términos relativos mayores, ¿tá? Así que bueno, a baja frecuencia vibra el átomo más masivo, el titanio; a frecuencias más altas vibra principalmente el átomo menos masivo, que es el oxígeno. Y en el medio hay una región de coexistencia, de desplazamientos, que tiene que ver con estas ondas colectivas, que tiene desplazamiento por igual, tanto del titanio como del oxígeno. Lo vimos en la simulación que estaba hoy presentada
en este script que utilicé para visualizar, que bueno, que tiene que ver con la naturaleza de los átomos y también la naturaleza de los enlaces. Así que bueno, este es el primer resultado que uno obtiene de un análisis fonómico, el diagrama de dispersión y el diagrama este, vibracional, histograma, que es el diagrama de densidad de estados vibracional. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Esos son espectroscopías? Esto por Digamos, ahora es únicamente el espectro vibracional accesible al sólido. A partir de este diagrama vibracional, que básicamente son todas las vibraciones que el sólido va a tener, uno puede saber, con otro cálculo que lo vamos a comentar más adelante, cuáles serían activos o inactivos en infrarrojo Raman, ¿no? Los modos que sean activos de Raman, sabemos que van a salir de acá, de esta región, de estos modos vibracionales accesibles. Aún con esto no sabemos si en espectroscopía Raman van a ser visibles o no visibles. Para eso necesitamos determinar las secciones eficaces para cada una de las vibraciones aquí determinadas. Pero este es el primer paso. Ahora después les voy a contar qué es lo que hay que hacer para poder, por ejemplo, conocer el espectro infrarrojo o el espectro Raman para este sólido que estamos simulando. Pero está bien la pregunta. ¿Alguna otra bien, consulta? gracias, profe. No, de nada. ¿No? Bueno, sigamos. Tampoco hay que creer que esto que estamos haciendo es simplemente desplazar un átomo y ver qué ocurre, ya eso es suficiente, porque en la dinámica del sólido y sobre todo a nivel de este tipo de ondas que se propagan en el medio, hay algunos efectos que, por cómo construimos nosotros nuestra matriz de fuerza, estamos dejando por fuera. Y los primeros efectos que están quedando por fuera en esta aproximación es el denominado LOTO splitting. Entonces, si se lo conocen, lo solemos desarrollar bastante en los cursos de estado sólido, que básicamente tienen en cuenta que como consecuencia del desplazamiento pueden haber efectos de polarización que hacen que aparezcan cargas. Esas cargas, obviamente, van a generar fuerzas residuales. Y esas fuerzas residuales van a sumarse o deberían sumarse a las fuerzas de restauración. ¿Ah? O sea, no todo pasa por desplazar un átomo respecto a otro. Yo cuando tengo un movimiento colectivo de átomos, imaginen que separo dos átomos, un átomo A y un átomo B. Entonces yo los separo a una cierta distancia. Bueno, entonces ahí los electrones empiezan a irse cada uno a su lugar. El átomo más electronegativo puede pasar que en el átomo B empieza a quedar un residual de carga negativo y en el átomo A un residual de carga positiva. Cuando esto lo hago para un solo átomo, esas cargas básicamente se compensan. Ahora, cuando yo estoy pensando en una onda colectiva, donde no voy a tener únicamente un átomo A y B, sino que voy a tener un átomo A y un átomo B, muchos de ellos, en las distintas células unidades del cristal, puede pasar que ese remanente de carga empieza a generar, por ejemplo, un plano de carga, más o menos. Y ahí, ¿qué va a aparecer? Bueno, una fuerza no despreciable de atracción entre las dos cargas, que antes yo no lo tuve en cuenta y ahora tendría que tenerlo en cuenta. Y eso hace que las bandas, que en principio las ramas que estaban en principio degeneradas, al nivel del cálculo estándar que hicimos con DFT, ahora con este tipo de corrección, porque aparecen fuerzas restauradoras nuevas, genera una separación, una rotura de la simetría de las ramas longitudinal, transversal y transversal 2. Por un lado queda en el óptico y por otro lado quedan las transversales, ¿no? Porque este desplazamiento antiparalelo son de carácter óptico usualmente, y estas, que son desplazamiento paralelo respecto a otras capas cargadas, como vemos acá, positivas y negativas, ¿no? Si las separo y las acerco, obviamente hay una fuerza de restauración, pero si las capas simplemente se mueven hacia arriba y hacia abajo, la separación entre más y menos es constante, entonces no hay un efecto neto de esa fuerza. Entonces, el efecto de estas cargas inducidas es distinto para los desplazamientos en distintas direcciones, para las distintas polarizaciones. Es más importante para la polarización óptica que para la polarización longitudinal.
y eso hace que se separen las ramas. Por eso hablamos del LOTO splitting. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Bueno, hay que analizar desde este contexto cuál es la carga inducida como consecuencia de la vibración, que ojo, no son las cargas estáticas, que no son las cargas de los átomos ubicados en el equilibrio, son cargas remanentes que aparecen como consecuencia del desplazamiento de los átomos respecto a las posiciones de equilibrio. Entonces, y sobre todo cuando los enlaces son de carácter covalente, porque si yo tengo un sólido iónico, como sodio más y cloro menos, el sodio va a estar como sodio más y el cloro como cloro menos sin importar cuánto se desplacen. Ya tiene una carga intrínseca que se puede determinar en el caso estático, se estructura simulada a nivel de FT en posición de equilibrio. Esto que aparece acá es más importante y necesaria en la corrección cuando yo tengo un sólido covalente, que cuando vos tenés los dos átomos en su posición de equilibrio, esas cargas remanentes se compensan y son cero, pero sí aparecen cuando los sólidos covalentes se desplazan y cada vez más respecto a la posición de equilibrio, ahí aparecen esas cargas que de alguna manera tenemos que compensar. Entonces las tenemos que calcular aparte e incorporarlas a la matriz dinámica como un segundo nivel de corrección. Eso, por suerte, dentro del esquema de FONOPI que vamos a discutir, se puede hacer y de forma bastante sencilla. Se van a incorporar estas cargas de Born, que son estas cargas dinámicas, y bueno, la vamos a corregir con un efecto colombiano. ¿Va? Esto es como escribir y desarrollar un término de repulsión culómbica, no con cargas estáticas, sino con estas cargas de Born dinámica asociadas a cada átomo, ¿tá? E inversamente proporcional a esas distancias. Recuerden que esto es la transformada de Fourier, con los desplazamientos de cada uno de los átomos, bueno, y el medio dieléctrico que las separa. Y eso hace esto, algo que estaban perfectamente, ramas ópticas perfectamente degeneradas, ahora se empiezan a abrir, a romper justamente esa degeneración como consecuencia de la corrección del LOT split. ¿Va? Así que bueno, cuando esta corrección es importante, bueno, cuando la polaridad del medio como consecuencia de la vibración es importante. Y ni que hablar, los sólidos de carácter covalente son los que de alguna forma tienen un mayor efecto. Esa carga de Bohr se puede determinar, Quantum Expreso, Bin2K, BAS los pueden hacer. Tienen asociado justamente un cálculo de fonón en el medio, porque de vuelta, insisto con esto, son cargas que aparecen como consecuencia de desplazamientos respecto a las posiciones de equilibrio, así que los cálculos estáticos no dan cuenta de las cargas dinámicas de Born. Y bueno, acá les estoy mostrando el resultado de las cargas de Born para el caso en azul del titanio, en el caso en rojo de los oxígenos. Y si uno ve o recuerda lo que uno esperaría obtener para el dióxido de titanio, para el TO2, sabiendo que el oxígeno tiene en principio una carga negativa de -2, que por 2 es -4, así que el estado de oxidación del titanio sería +4, el estado de oxidación del oxígeno es -2, entonces para mantener la electroneutralidad, esto es de lo que se debería cumplir, pero el resultado acá de esta matriz de carga de Born me dice que la carga del rutilo es más que 4, es 6. ¿Tá? Y eso es justamente consecuencia de esa distorsión, de esa covalencia. O sea, titanio +4, una situación de equilibrio con entornos perfectamente compensados. Cuando el átomo de titanio se estira y se aleja respecto al punto de equilibrio, bueno, entonces en ese caso, algo de carga positiva adicional queda en el titanio, algo de carga negativa se va al oxígeno, que en vez de estar en -2 por 2 en -4, este, pasa, perdón, de -2 a -3, se aumenta la carga negativa en el oxígeno, queda remanente de carga positiva adicional en el titanio, y bueno, estos son los valores finales de los valores de carga dinámica. Y en base a ellos, y también ahora no me voy a detener, pero se puede hacer, se puede calcular justamente
el tensor de constante eléctrica estática que es necesario para incorporar acá en la corrección del LO2 split. Así que bueno, y el resultado final, en definitiva, es, por ejemplo, poder obtener, y con esto ya nos vamos a un pequeño corte, poder obtener para cada frecuencia cuáles son los autovectores, los desplazamientos de los átomos, poder analizar del punto de vista de teoría de grupo la simetría de cada uno de esos modos normales, ¿tá? Es la forma de hacerlo, poder informar las frecuencias características, que son las que aparecen acá. Esta tabla presenta en este rango los valores de frecuencia en terahertz. En este caso tenemos 18 modos, la simetría asociada a cada modo, y bueno, sabiendo también la simetría, uno puede saber de alguna forma el carácter óptico o acústico de cada uno de ellos. Por lo general, los modos de menor frecuencia son los que tienen que ver con los desplazamientos de menor energía, son los modos acústicos usualmente, y todo lo demás son los modos ópticos del sistema. Estas frecuencias a veces no son cero, pueden dar valores negativos, es decir, frecuencias imaginarias que no serían obviamente para nada recomendables, pero ahí empieza a entrar en juego todo un tema numérico bueno, de las características del cálculo que ustedes están corriendo. Si la base no es del todo completa, si no hicieron la convergencia exacta o más tendiendo al exacto a nivel de puntos K, como consecuencia de estos desplazamientos ustedes pueden empezar a tener ruidos que se trasladan a la determinación de la constante elasticidad, que son derivadas. Entonces, cuanto más quarks o grosero sea el cálculo, luego, obviamente, las derivadas sucesivas para determinar la constante de elasticidad y así sucesivamente van a tener esos errores involucrados y van a traducirse en errores en la estimación de la frecuencia. Pequeños valores negativos de esas frecuencias en los modos acústicos es manejable, sobre todo si estamos hablando de los modos que son acústicos. Es decir, cuando yo miro el diagrama de dispersión, yo para decir que efectivamente mi sólido está en un mínimo local, todas estas frecuencias tienen que ser positivas. Acá miren que hay un valor levemente negativo, pero son de las ramas acústicas. Eso es algo que uno en una publicación o un referí se lo puede explicar. Sí, lo que no puede pasar es que las ramas hagan esto, ¿tá? Porque si pasa algo así, claramente el sistema está en una potencial situación de inestabilidad, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que si yo muevo los átomos a través de los autovectores correspondientes a ese vector de onda, la energía en vez de subir va a bajar. Es decir, que estoy encontrando un nuevo mínimo, ¿tá? Entonces eso me habla de la inestabilidad que el sistema tiene. Tener un pequeño valor acá en este rango es algo admisible y no me habla de una gran inestabilidad, sino que muy probablemente sea un error numérico arrastrado en el proceso de cálculo, ¿no? Pero bueno, así que ojo con eso, ojo también con los caminos que uno toma en el diagrama de bandas, porque en el diagrama de bandas uno se mueve en ciertos caminos, quizás no me moví en el camino adecuado, no vi la bajada respectiva. De estados. Si esto se hace en una grilla lo suficientemente densa, tengo un buen sampleo en los distintos niveles, en los distintos puntos K del retículo recíproco, bueno, voy a poder dar cuenta de forma más certera o forma más confiable que estoy en ausencia de modos de frecuencia imaginaria. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso con lo que tiene que ver con ese cálculo, este es el resultado final. Y bueno, Profe, le hago una consulta que quizás suene un poco trivial, pero el bien, programa nos va a devolver las curvas de espectroscopía. de espectroscopía no, todavía no, a eso no llegamos. Pero Bien, bien. estas curvas que estoy presentando, sí.
son prácticamente el default, es lo que primero te va a dar el cálculo de fonones. El diagrama de dispersión y el diagrama vibracional, digamos, de densidad de estado vibracional. Bien, ¿y cómo pasamos de esos dos diagramas al de espectroscopía? Vamos a llegar a eso, porque me estoy adelantando. Con esto hay que determinar derivadas, hay que determinar función dieléctrica y polarizabilidades, Ah, excelente, sí. tener ese tensor y con eso calcular, por ejemplo, a partir de esos valores, estos espectros, por ejemplo, los Ah, ramos. excelente. Ahí se entendió. Y le hago una ¿Está? consulta más, Ya profe. vamos a llegar a eso. Sí, Excelente, entonces ya vamos a poder conectar la realidad con lo que estamos programando. Es muy sí. interesante. Siempre se conecta. El tema es que para llegar a determinadas propiedades que se puedan medir y cotejar con el experimento, a veces tenemos que ir un poquito más del DFT estándar. Por eso ahora estamos hablando del DFT estándar, todos los chequeos previos que tenemos que tener, frecuencias vibracionales reales, positivas, que efectivamente mi estructura esté en un mínimo local para luego poder exprimir esas propiedades ahora vibracionales para poder estimar propiedades termodinámicas y ni que hablar las espectroscópicas. Pero hacia eso es que vamos ahora. Excelente, muchas gracias. No, bueno. Y bueno, como les decía, teniendo la densidad de estado vibracional, yo puedo determinar las energías, o sea, las entalpías vibracionales, y también teniendo el diagrama de densidad de estado vibracional, podemos determinar las entropías vibracionales y con eso, como les decía hoy, determinar energía libre de Helmholtz, determinar capacidad calorífica, un sinnúmero de otras propiedades relevantes para el análisis de nuestro sólido. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. A, a ver, si bien si no tenemos ninguna consulta más de esta parte ahora, les propongo un breve corte de unos 5 minutitos. Yo tengo acá que son 10 y 5. Si les parece, volvemos 10 y 10 y seguimos con la clase. Sí, profe. Yo por mi lado podría seguir sin problemas, pero no sé de los compañeros. Pero Sí, igual yo son espero. 5 minutos nomás. Sí, sí. 5 minutitos. Sí, perfecto. Bárbaro. Hola, hola. Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a comentar un poquito cómo trabaja Fonopi, que es un paquete, es una serie de scripts en Python para el cálculo de fonones, que puede utilizar la entrada de prácticamente todos los códigos ab inicio y no ab inicio que se manejan hoy por hoy, como es Bash, Windows-K, Contos Expresos, Siesta, DFTV Plus, LAMS, lo que ustedes deseen. Yo, por un tema práctico de manejo, yo últimamente soy más usuario de Bash que de Windows-K, Quantum Express y Siesta, y de FTV, que todos esos los uso. Igual el tutorial lo vamos a hacer en base al Quantum Expreso, como corresponde al programa del curso. Pero bueno, voy a explicar porque sé que por lo general hay muchos usuarios de BAF también que hacen esta escuela, para que vean que tampoco hay tanta diferencia, es simplemente seguir una misma estructura lógica y bueno, pueden utilizar cualquier código para retroalimentar al Fonopi. Porque recuerden, ¿no? Que en definitiva lo que vamos a hacer con los códigos ab inicio es tener una estimación de las constantes de fuerzas para luego sí construir nuestra matriz dinámica, diagonalizar y demás. O sea, esa parte de construir la matriz dinámica en adelante es la mismo siempre, para lo cual está pensado Fonopi, y él lo que va a hacer simplemente para cada uno de estos códigos es tener las herramientas necesarias para poder extraer de forma rápida y adecuada cada una de las fuerzas que están acá. Entonces, lo que le decía al principio, ¿desde qué debemos comenzar? De estructuras que tengan que estar en equilibrio, o sea, que estructuras que estén relajadas, para luego generar unas superceldas
para poder generar los desplazamientos y poder confinar cada una de las fuerzas que se generan en los distintos entornos. Con esto, extraer la información, ya sea mediante la colección de las fuerzas propiamente dicho, o ya directamente la constante de fuerza. Recuerden que la constante de fuerza y las fuerzas se relacionan a través de la constante de fuerza, es decir, si yo tengo las fuerzas, puedo tener, y sabiendo los desplazamientos, ya puedo obtener la constante de fuerza. Hay dos formas en las cuales a Fonopi se le da esa información. La primera es en el archivo forSets, que me dice, bueno, cuántos grados de libertad hay en el sistema, digo, para el átomo 1, cuando él se desplaza en esta magnitud. Si fuese en el eje X sería 1, 0, 0. Si fuese en el eje Y sería 0, 1, 0. Si fuese en el eje Z, 0, 0, 1. Podría ser en la diagonal de XY, 1, 1, 0, y así sucesivamente. Y a continuación, todas las fuerzas en los restantes átomos con sus componentes Fx, Fy, Fz. Esa es la entrada con estructura forSets. Pero bueno, como les decía, yo acá tengo las fuerzas, tengo los desplazamientos. Con esta información yo puedo construir la constante de fuerza, el tensor. ¿Tá? Así que es una información que se puede presentar de una forma u de otra. ¿Tá? Luego, con esta información se construye la constante de fuerza, se construye la matriz dinámica y bueno, se analiza. ¿Tá? Y con eso podemos obtener rápidamente diagrama de densidad de estado vibracional, bandas, etcétera. ¿Tá? Y con eso, y esto lo van a ver más con Susana, más allá de la aproximación armónica, puedo agregar correcciones anarmónicas al potencial de esta interacción de constante de fuerza y poder explicar propiedades, por ejemplo, de la hidratación térmica o propiedades en función de la temperatura. Ese va a ser el tópico que va a cubrir Susana. Respecto a las estructuras de equilibrio, dependiendo del código con el que estén trabajando, los que conocen BAS saben que tenemos un archivo de entrada de estructura que se llama POSCAR. Lo mismo los que trabajan con Windows-K, el archivo de entrada estructural .struct. Y bueno, tanto un Quantum Expresso como Siesta tienen en el propio input principal la información de la estructura involucrada. ¿No? Así que bueno, ya aclaramos que la estructura tiene que ser convergida. Si la estructura ya está convergida, entonces lo primero que va a hacer Fonopi nos va a ayudar a generar estas distorsiones. A partir de la estructura de equilibrio, generar un nuevo POSCAR, un nuevo struct, un nuevo archivo IN de Quantum Expresso, en el que voy a desplazar un átomo, ¿tá? Y voy a dejar los otros quietos. La cantidad de desplazamientos va a ser función de la simetría que el sistema tenga, eso ya lo hablamos la otra vez. ¿Tá? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de que vamos a trabajar en el tutorial, menos menos QE quiere decir que estoy indicando que la entrada se lo voy a dar para un archivo de Quantum Expresso. Ese guión guión, el estándar es BAS, pero si fuese siesta es guión guión siesta y así sucesivamente, Windows-K. El menos C es el archivo de la celda unidad, y la estructura está cargada en ese archivo IN, que ustedes lo van a llamar como ustedes deseen. Y acá, menos D quiere decir que me va a generar los desplazamientos, las estructuras distorsionadas a partir de luego yo voy a tener que hacer el cálculo de FT. Y bueno, luego las dimensiones, ¿tá? Las dimensiones en X, Y y Z, que es la supercelda que vamos a construir. ¿Tá? Así que le digo qué código voy a usar, con qué archivo estructural me voy a manejar, le voy a decir que me genere esos desplazamientos para las superceldas de determinado tamaño. Sí es importante para poder imprimir las fuerzas y luego poderlas leer dentro de Fonopi, que bueno, poner los flags correspondientes para que se imprima esa información. Ese estrés nos va a calcular las componentes del tensor de estrés en la celda unitaria y el TPRFM4 nos va a permitir imprimir la fuerza en cada uno de los átomos. ¿Va? Entonces, puedo hacer el cálculo estático, pero si no tengo las fuerzas no las voy a poder leer luego. ¿Va? Así que ese detalle no es menor. Los que usen VASP, esta es un poco la recomendación, un buen número de ondas planas. El algoritmo de diagonalización el más preciso, que es el estándar, el 38, y trabajar con una grilla en principio bastante más densa que la usual. Ese flag de AdVitRu hace que los delta rho en X y Z sean un poquito más pequeños, o sea, para que la grilla de densidad electrónica sea más densa, y con eso poder determinar entonces de forma más precisa las fuerzas en cada uno de los átomos.
Una vez hecho eso, vamos a tener, por ejemplo, tres carpetas en el caso del dióxido de titanio, lo vamos a hacer en el tutorial. Le vamos a decir a Fonopi ahora que vaya a leer esa información en estas tres carpetas. ¿Ah? Entonces, de vuelta vamos a decir Fonopy, vamos a indicar que este es el archivo de input para el Quantum Expreso. ¿Ah? Le tengo que informar con qué supercelda, con qué tamaño veníamos trabajando. Y bueno, y el menos F, antes era menos D, que era generar los desplazamientos. Menos F es colectar las fuerzas, leerlas. Entonces le tengo que decir la carpeta y el archivo ssf.out de los tres casos que acabamos de tener. ¿Tá? Así que voy a leer las fuerzas a las tres carpetas que están allí. Tranquilos que esto igual está descrito en el tutorial, en el protocolo que vamos a aplicar. Simplemente quiero que tengan una idea de cómo es el procedimiento, ¿no? Primero genero estructuras para hacer el cálculo autoconsistente con cuánto expreso para luego volver a fondo y leer esa fuerza. ¿Ah? Si lo vamos a hacer con VASP y con el caso del Density Functional Perturbation Theory, eso se hace con la estructura convergida y luego indicando Ibrión 8 o 7, que es el que corre el DFPT. Resultado final para la celda prístina es justamente el espectro fonónico correspondiente y el archivo force constant que vamos a leer luego con Fonopia. ¿Ah? Ya les impliqué las estructuras que tienen estos dos archivos y bueno, luego finalmente, y habiendo leído las fuerzas, él construye el archivo de constante de fuerzas y bueno, simplemente le digo a Fonopi que ahora con esa información me plotee los resultados. El estándar es el cálculo de densidad de estado vibracional, como se ve acá. Sí hay que indicarle, porque necesitamos las masas de los átomos para que en la diagonalización, el problema de ecuación de valores propios con la matriz dinámica, necesito las masas de los átomos. ¿Ah? Le puedo poner la masa del átomo que yo quiera, porque si estoy trabajando con isótopos, que no sean los estables, o puedo simplemente tomar el default indicando acá el tipo de átomo que tenemos. Como siempre, la supercelda con la que estoy trabajando, vamos a trabajar con la supercelda más básica, elemental, la celda común, 111. Y acá esto es la grilla de Markov-Pack, o sea, es básicamente cómo vamos a trabajar con la grilla de puntos 20-20-20 en este caso. ¿Tá? Esta grilla es como la electrónica. ¿Tá? Lo mismo que hacemos con el cálculo de FT estándar, de incrementar los puntos K a tener convergencia. ¿Tá? Solamente que esta es la grilla de puntos Q para el cálculo vibracional en el retículo recíproco. Acá no hay que tener miedo de aumentar este valor, estamos acostumbrados a que con pocos puntos K el tiempo de cómputo se dispare, el requerimiento de memoria sea mucho más grande. Acá yo ya tengo la matriz dinámica, diagonalizarla es bastante más rápida, por suerte, que el cálculo electrónico. Así que acá no hay que escatimar estos valores. Recuerden que la grilla de puntos K no es, el número de puntos K no es un parámetro variacional, es un tema, una cuestión estrictamente numérica. Hay que ir incrementándolo hasta llegar a la convergencia de estos valores. ¿Tá? Así que bueno, no tomen valores pequeños porque van a ver que igual esto les va a correr rápido y cuanto más alto mejor y hagan los chequeos de convergencia como corresponde. Y bueno, el PIC es plot y save, o sea, van a ver que le va a emerger ventanas en GNUplot para rápidamente mostrar los resultados o simplemente con el save guardar un archivo, por ejemplo PDF o un archivo de datos para luego ser ploteado con algún otro tipo de interfase gráfica. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un diagrama de densidad de estados parcial, acá lo que tenemos que hacer es agrupar átomos. Acá lo único que cambia con el caso anterior, este es este archivo, le tengo que indicar que voy a calcular una densidad de estado parcial. El átomo 1 y 2 era el titanio, el átomo 3, 4, 5 y 6 son los oxígenos, con una coma y la agrupa. Entonces tenemos una primera línea para el átomo 1 y 2 y una segunda línea que suma y agrupa los átomos 3, 4, 5 y 6. ¿Ah? Y bueno, podríamos hacerlo de forma individual también. Recuerden que es un promedio ponderado en desplazamiento. ¿No? En el caso de densidad de estado electrónico, yo proyecto en un átomo una esfera y luego eventualmente proyecto en un determinado orbital. Acá lo que estoy ponderando en definitiva es cuánto se desplaza cada tipo de átomo. Con eso obviamente le doy el carácter a cada una de estas bandas, estados vibracionales, este histograma que estoy construyendo.
Si luego quiero determinar propiedades térmicas, es simplemente al comando agregarle el "-t" de thermal, y ahí él por default va a generar una rampa de temperatura, usualmente de 0 a 1000, en pasos de 10, y va a imprimir estas cuatro propiedades: energía libre de Helmholtz, entropía configuracional, capacidad calorífica, volumen constante, porque la celda está a volumen constante. ¿Se puede calcular capacidad calorífica a presión constante? Sí, pero para eso precisamos la variación de los fonones con el volumen, y eso es lo que van a ver con Susana. Y la energía vibracional, ¿tá? Que son los términos entálpicos vibracionales adicionales al sistema. Si quiero calcular el diagrama de bandas, al igual que en el caso del Quantum Expreso, yo le tengo que indicar un camino, un punto K de entrada y de llegada, ¿tá? Para establecer segmentos, es un poco lo que vemos acá. Acá tengo las coordenadas KX, KY, KZ del punto K de arranque, que es el gamma, a ver cómo se ve acá. Luego va a venir las coordenadas del punto X, un medio ser un medio, así, que está acá. Bueno, después tenemos un medio, un medio, un medio, que es el punto L, que está acá, no me quedó igual la imagen. Después de vuelta pasa por gamma y así sucesivamente. Así que yo lo que establezco son los puntos que voy a poner en el gráfico horizontal del diagrama de bandas. Tengo acá una línea que indica etiquetas, ¿tá? En formato látex, para justamente que este gráfico tenga el eje de las abscisas correcto. Y bueno, después el total de puntos Q o K que van a generar en esta grilla, ¿tá? 201 puntos. O sea que en el total del diagrama de densidad vamos a tener 201 divisiones para el camino que acabo de generar. Así que bueno, como todo diagrama de bandas, tengo que indicarle los puntos en los que nos vamos a mover como segmentos, y luego la cantidad de puntos totales en dicho diagrama para verlo si así hacemos ese gráfico más denso o menos denso. Si quisiéramos, como les dije hoy, agregar correcciones como la del LOT o splitting, bueno, en ese caso, ahí tenemos que indicar en el diagrama de bandas NAC, Non-Analytical Correction, encenderla, y tenemos que alimentarle con un archivo de entrada adicional las cargas de Born y la matriz dieléctrica. La primera fila es el tensor matriz dieléctrica, como pueden ver ahí, es el tensor estirado, la fila en X, la fila en Y, la fila en Z, los 9 componentes del tensor, y lo mismo con las restantes 9 componentes del tensor de cada átomo. Habíamos visto hoy que con las cargas de Born teníamos estas matrices, así que tengo que poner una de las del titanio, una de las de los oxígenos, ¿tá? Y de forma de línea estirada, junto con el tensor dieléctrico que presentamos acá. Con esa información, él obviamente vuelve a construir la matriz dinámica, la va a diagonalizar y va a poder generar justamente el resultado corregido con el heliotropo splitting. Buenos resultados. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo primero que nada, como les había dicho hoy, es lo estructural. Uno cuando informa una estructura y la relaja, es una estructura relajada, pero no necesariamente es un mínimo local. ¿Cómo me aseguro que la estructura es un mínimo local? Bueno, si yo soy capaz de desplazar cada uno de los átomos en torno a su punto de equilibrio, la energía no solo no va a bajar, debe subir. Entonces, las frecuencias tienen que ser reales, positivas. Entonces, si yo tengo una estructura y la relajo, ok, pero ¿qué pasa si yo le hago un análisis vibracional? Bueno, acá tengo un ejemplo de un trabajo que hicimos hace unos años. Lo trabajamos con estructuras de baja dimensionalidad basadas en óxido de titanio y titanatos. Entonces lo que hicimos fue generar un hilo hipotético de anatasa, que se presenta así. Esta es la vista frontal, esta es la vista lateral, ¿tá? Que bueno, a nivel estructural parecía ser una estructura estable, la minimizamos en parámetros de red, con vacío de las otras dos direcciones, y minimizamos la posición de los átomos, bueno, llegamos a un mínimo. Pero ese mínimo es local, no lo sé, hay que hacer fonones. Cuando hice los fonones, obtuve esto. ¿Qué opinan de esto? Diagrama de densidad de estado vibracional a la izquierda, diagrama de banda, unidimensional porque hay una única dirección,
que es esta, la del eje A. Acá tengo la dirección sobre el eje asterisco, ¿no? Punto gamma y punto X. ¿Qué opinan de esos resultados? ¿Qué dirían de la estructura? ¿Es un mínimo local? No, porque tenés frecuencias negativas. No, no. Acá está el cero. Frecuencias negativas no hay, en realidad son imaginarias. El programa las muestra como negativas para poderlas presentar gráficamente. Estos son valores muy grandes y son muchos. Así que eso de la rama acústica que puede tener una vueltita hacia abajo pequeña, no va. ¿Esto qué habla? Que hay muchos modos vibracionales en los que la energía del sistema, en vez de subir, como si fuese un resorte, cada vez que yo me alejo del punto de equilibrio, la energía potencial sube o sube. Acá lo que hacemos es como un resorte en el cual si yo lo comprimo, la energía en vez de subir, baja. Entonces, que estoy encontrando un nuevo mínimo. Entonces, lo que estamos viendo acá que esta estructura no era una estructura estable, localmente estable. ¿Qué tuvimos que hacer? Y es una de las cosas que Fonopi también nos deja hacer. Bueno, si tengo muchos modos donde la energía en vez de subir va a bajar, que me conducen a frecuencias imaginarias, bueno, yo puedo distorsionar la estructura siguiendo esos modos. Así que siguiendo los modos de frecuencia imaginaria, yo puedo modular la estructura, retorcerla, para procurar ese nuevo mínimo. Entonces yo la vuelvo a distorsionar en ese camino y luego vuelvo a optimizar. Y como ven acá, esta estructura que estaba muy linda, parecía todo simétrico, empieza a tener este carácter. ¿Qué tuvimos que hacer? Además, agrandar la celda para poder dar más grado de libertad al sistema. Y lo que terminó apareciendo es una especie de conformación rotacional, ¿no? Como una especie de giro, como una hélice que se ve acá. Y a partir de ahí sí, bueno, quedaron algunos modos de frecuencia imaginaria, solo tres, que son los de las bandas estas acústicas que están acá, que ya ahora sí tienen valores un poquito más manejables. Y se pudo convencer a los referees que eso no era un problema. Pero bueno, obtuvo una estructura que sí era un mínimo local. Así que los fonones, lo primero que nos permite a nosotros es verificar que las estructuras están en un mínimo local. ¿Ah? A partir de ese mismo protocolo lo aplicamos a otros polimorfos del dióxido de titanio, Io2B o bronce titanato, y la natasa para distintos cortes. Determinamos las energías de formación, determinamos también estas energías vibracionales y construimos la evolución de las propiedades térmicas en función de la temperatura. En concreto, a nosotros nos interesaba saber, bueno, cuán estables eran estas estructuras. Claramente, al 0 Kelvin, hay algunas que eran más estables, por ejemplo, la del tío 2B en I, la de la natasa son positivas porque obviamente son estructuras de baja cohesión. Si estos hilos los pongo con otros, la estructura va a colapsar, va a intentar formar el bulk, que es la situación más estable. Entonces, si es positivo, es un proceso desfavorable desde el bulk, pero cuanto más chiquito sea, o sea, más factible es que ese proceso se dé. Así que el tío 2B NGI sería esta estructura que está acá arriba, sería en principio la más fácilmente asequible a nivel experimental, la más difícil sería la TBX, y bueno, en el medio la Z. Pero esa evolución de esa estabilidad relativa, esto es a 0 Kelvin. ¿Qué pasa cuando agregamos la temperatura? Y teniendo en cuenta además que esto va a tener un cierto grado de movilidad importante asociado a los fonones. Bueno, determinemos la energía libre, que se puede aproximar a la energía electrónica menos la energía libre de Helmholtz. Y bueno, construimos los gráficos en función de la temperatura. Y bueno, lo que concluimos es que bueno, esa tendencia que se da a 0 Kelvin se mantiene porque el comportamiento entrópico de los tres hilos es más o menos similar. Y entonces lo que era estable a 0 Kelvin seguiría siendo estable en un régimen de alta temperatura. ¿Ah? Así que bueno, los fonones es para eso también importante. Como un primer nivel de aproximación a las propiedades termodinámicas, los fonones son realmente de interés. Bueno, este trabajito lo publicamos ya hace unos años, y bueno, está ahí toda la información a esos cortes. Respecto de lo que preguntaba la compañera, ¿qué pasa si yo estoy interesado en la determinación de las propiedades
ópticas de este material, propiedades espectroscópicas. Yo tengo un sólido nuevo, lo relajo, lo llevo al 0 Kelvin, determino las propiedades electrónicas, hago fonones, veo que los fonones me dan todas frecuencias positivas, reales. Entonces digo, mi estructura está en un mínimo local. Bien, esta estructura, bueno, si yo la quisiera analizar mediante espectroscopía infrarrojo Raman, bueno, ¿qué MOS vería? Bueno, yo acabo de obtener el espectro del universo, de los modos vibracionales que el sólido puede tener. El tema es que no todos ellos van a ser visibles, tanto en infrarrojo como Raman, dos de las tantas técnicas espectroscópicas que podemos llegar a aplicar. Entonces, para eso es importante esto otro. ¿Qué implica hacer un análisis espectroscópico? Es hacer una interacción radiación-materia, hacer interaccionar fotones con mi sólido. Entonces, mi idea es hacer llegar fotones de determinada energía o con determinado momento para excitar determinados fonones dentro de mi sólido y bueno, va a emerger un fotón con cierta energía. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que, bueno, los fotones no tienen más, tienen un momento bajo en términos relativos con los modos que se pueden desarrollar y generar dentro del sólido. Eso hace que dentro de mi curva de dispersión, mi diagrama de dispersión, si yo soy capaz de con fotones excitar ciertos modos en mi sólido, eso va a ser en un rango súper acotado, muy próximo al punto gamma, muy próximo a modos normales con Q tendiente a cero. ¿Tá? Así que dentro de ese universo de fonones que determino con esta metodología que presenté hasta ahora, yo voy a trabajar con un subconjunto de ellos. ¿Tá? Estos que están de alguna forma ubicados en este rango cercano al punto A. Es por eso que muchos códigos, como Quantum Expresso o incluso VASP, dentro de las rutinas estándar de fonones, dentro de cada código, sin Fonopi, dentro de cada código, es calcular fonones a punto gamma. ¿Por qué? Porque en gamma son justamente la región relevante a nivel de espectroscopía. ¿Tá? Porque los fotones, al tener tan bajo momento, van a poder excitar únicamente fonones en esa región del diagrama de dispersión. ¿Está bien? Es con ese rango en el que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué necesitamos tener? Bueno, primera cosa a tener en cuenta que las secciones eficaces de infrarrojo y de Raman tienen que ver con reglas este, de selección diferentes. En el infrarrojo, yo lo que de alguna manera tengo que verificar es que existan dipolos eléctricos que cambien su magnitud como consecuencia de la vibración. O sea, que haya un cambio del momento dipolar como consecuencia del desplazamiento. ¿Tá? Esa es la derivada del momento dipolar respecto a la variación de la coordenada del modo normal. Y en el caso de Raman, ¿tá? La variación es distinta. Lo que yo tengo que tener es una variación de la polarizabilidad electrónica, o sea, el tensor polarizabilidad, en función de la coordenada monónormal. Entonces ven cosas distintas. La vibración es una sola, pero lo que yo voy a excitar es diferente. Para el caso de infrarrojo, necesito dipolos que cambien como consecuencia de la coordenada del modo normal, y en el caso de Raman necesito que la polarizabilidad cambie. El tema es cómo calculo dipolos y cómo calculo polarizabilidad. En el caso de Raman, la polarizabilidad se puede calcular a partir del tensor dieléctrico, ¿tá? Que es algo bastante estándar dentro del esquema de FT. Pero no me alcanza a mí contener únicamente el tensor dieléctrico. ¿Qué es lo que tengo que tener? Su derivado. Entonces, cuando yo voy a calcular, por ejemplo, Raman, yo tengo que tener todos los fonones, me voy a quedar a punto gamma, porque esa es la región en la cual obviamente son relevantes, y lo que voy a hacer es generar un desplazamiento para cada modo normal, en modo gamma. Punto de equilibrio, determinar el épsilon. Si desplazamiento positivo, voy a mover los átomos acorde a esa coordenada modo normal y calcular el tensor dieléctrico para un desplazamiento positivo y para un desplazamiento negativo. Con esos tres puntos voy a tomar una derivada y con esa derivada voy a determinar el tensor por polarizabilidad. Así que es un segundo cálculo, un poco más tedioso. No implica el fonón, simplemente vamos a trabajar con estructuras que están distorsionadas acorde a los fonones que ya calculé. Y sí lo que voy a determinar son propiedades electrónicas, ópticas concretamente, y voy a tener que tomar la derivada numérica para poder estimar este tensor de polarizabilidad. ¿Tá? En lo que tiene que ver con infrarrojo es un poquito más fácil, porque los dipolos permanentes son directamente proporcionales a las cargas de Born. ¿Mm? De vuelta, desplazamiento por carga, ¿Mm? Dipolo.
Entonces, teniendo las cargas de Born, yo rápidamente puedo calcular las intensidades de infrarrojo. ¿Tá? Pero claro, cada uno de esas cargas de Born va a tener una componente más o menos importante en función del modo normal que estemos tratando. Así que hay que hacer un promedio ponderado en esos modos para tener justamente las cargas de Born para cada modo normal. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir luego calcular ese protocolo. Hay un montón de protocolos. Dentro de Quantum Expressos, ustedes pueden calcular las secciones eficaces de Raman e infrarrojo de forma directa. Yo se los voy a contar en la clase próxima, donde se lee y cómo se pone. Como acabamos de ver con Fonopi, para tanto cuando expreso otros códigos, por ejemplo VAS, hay que utilizar otros códigos complementarios para poder tomar esas derivadas. No son difíciles, ¿tá? Pero simplemente tengan en cuenta que no es un proceso automático que emerge del autoconsistente. Yo tengo que tomar una derivada, una propiedad como el tensor eléctrico para poder estimar la polarizabilidad y tengo que construir la matriz, el tensor de carga dinámica para poder estimar el infrarrojo. O sea, son pasos secundarios al cálculo de Fonon. ¿Va? O sea, no es automático decir, bueno, ya que estoy, calculo Raman. No, hay que primero tomar esa decisión y ver qué ocurre. Acá Julián me había preguntado, recién veo, perdón, la muestra como negativas porque el cuadrado de la frecuencia imaginaria sí. Es un tema práctico. El- por ejemplo, cuánto expreso y tanto Raman en la salida pone I barra y el valor que te indica que es imaginario. Pero bueno, Fonopi te muestra las frecuencias imaginarias como negativas para que sean más fáciles de plotear. ¿Tá? Es una reinterpretación. Porque estamos determinando en realidad W cuadrado. Y W cuadrado negativo es un omega imaginario. Es un tema simplemente de nomenclatura. Perdón, Julián, que recién vi. Así que bueno, antes de adentrarnos a un cálculo de propiedades espectroscópicas, como les decía, hay que conocer el sistema y tomar una decisión, porque estas son cosas que toman tiempo. ¿Tá? Entonces, una de las cuestiones de tener información es, bueno, entender la simetría que el sistema tiene, porque también no me voy a poner a calcular un espectro infrarrojo, por ejemplo, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio no tiene ningún modo que sea Raman activo. Entonces, ¿tiene sentido que yo le calcule el Raman? Si ya sé que el sistema es Raman inactivo. Ah, pero ¿cómo sé si el sistema es Raman activo o no Raman activo? Si usted tiene una estructura con su simetría, por ejemplo, este es el caso del rutilo, podemos ir a distintos repositorios, concretamente el sitio cristalográfico de Bilbao, entre otros. Ustedes pueden ir, por ejemplo, acá al SAM, ¿m? Que se llama Spectral Active Modes, en función de la simetría, proveyéndole el CIF o indicando cuál es el grupo espacial con el que estamos trabajando, podemos ir allí. ¿Tá? Por ejemplo, acá puedo cargar la estructura, acá estoy cargando la estructura del dióxido de titanio, o simplemente seleccionar el grupo espacial, y él me dice, bueno, acá usted tiene esta celonidad con estos dos átomos independientes, que fue lo que yo les presenté al principio. Me dice cuál es la representación mecánica de los modos vibracionales, y él luego los va a separar en función de su simetría en los modos ópticos y activos. Los acústicos obviamente no son relevantes, los ópticos sí son los relevantes para microscopía, ¿tá? Espectroscopía, perdón. Y dentro de esos modos él me va a decir cuáles son potencialmente infrarrojo activos y Raman activos. O sea, esto es de antemano por un tema de simetría y reglas de selección. ¿Ah? Entonces, yo ya sé, viendo esta tabla, que hay infrarrojo activo cuatro modos. Uno que es de simetría A2U y otro de simetría A2U, que implica quién es 4F, era el átomo de oxígeno, quién era la posición de Wyckoff 2A, era el titanio. Así que tenemos Roman modos de infrarrojo activo para desplazamientos que involucran al titanio y al oxígeno de forma conjunta. Y luego, si vamos a Raman, vamos a ver que hay únicamente cuatro modos, como se ven acá, uno, 2, 3 y 4, ¿tá? Que involucran únicamente desplazamientos del átomo en sitio de Kwikov 4F, que era el oxígeno. O sea, me está diciendo que el óxido de titanio tiene modos Raman, de todos los que hay, solo cuatro. Tres tienen simetría lineal, que es A1G, B1G y B2G, acorde a la notación de Cotton, ¿tá? Y uno, que es doblemente degenerado, que es EG. Así que bueno, mirando de vuelta esta tabla, yo ya sé de antemano qué es lo que espero. Puede pasar, como decía en el caso del cloruro de sodio, hagan el ejercicio, un grupo espacial FM-3M,
cuáles son los modos de simetría que van a estar presentes, si es que hay. ¿Ah? Entonces, no calculemos las cosas porque sí, tengamos un poco más de información de lo que vayamos a desarrollar para ver qué ocurre. Bueno, sobre esos cálculos se hacen, se determinan las polarizabilidades, se determinan los fonones y podemos calcular justamente esas intensidades Raman, como les decía, y los desplazamientos. ¿Está? Ahí ven, parece que en el B1G son octaedros rotando, pero son solo desplazamientos del oxígeno. Son tales que emulan una rotación de octaedro. En el caso del A1G lo que tenemos es un stretching asimétrico, un acortamiento del plano ecuatorial y un estiramiento axial, seguido de un acortamiento axial con estiramiento ecuatorial. Y bueno, los modos EG son unos modos de deformación del plano ecuatorial de los óxidos de titanio. ¿Tá? Acá como hay dos átomos de titanio, son desplazamientos de oxígenos con centro del titanio del centro de la celda y el otro con centro del titanio del origen de coordenadas. Y como esos dos titanios son iguales, de todos modos están doblemente degenerados, que en notación de teoría de grupo eso viene con la letra E. ¿Ah? Así que bueno, y sobre esos modos yo puedo calcular las intensidades Raman en este caso. ¿Ah? Que estamos hablando del rutilo, que es la curva B. Ahí está el eje AG1 y BG. ¿Ah? Este, luego tenemos la natasa, perdón, en el caso del rutilo es en rojo, en verde es el bronce titanato, es un polimorfo del dióxido de titanio, que tiene más baja simetría, por ende tiene más modos vibracionales Raman activos, y bueno, níquel la natasa también. ¿No? Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con estas características espectroscópicas. Ahora en lo que queda, estos minutitos muy rápidamente, si no hay ninguna consulta ahora, contarles algunos ejemplos en cómo hemos utilizado estas herramientas de cálculo vibracionales en distintas situaciones. La primera, bueno, es un resultado en colaboración con un grupo brasileño, en los cuales ellos, mediante rutas de síntesis electroquímica, estaban pretendiendo depositar este compuesto, que es un selenuro de bismuto, que en temperatura ambiente tiene una estructura de tipo romboédrica, como se ve acá, en la parte inferior. ¿No? ¿No? Y bueno, lo que ellos querían saber era, a través de su ruta de síntesis, qué fase estaban obteniendo. Como el depósito era muy pequeño, unos pocos nanómetros de espesor, técnicas como difracción de rayos X no da suficiente información, veían más bien una señal amorfa. Fueron a hacer la espectroscopía Raman. En espectroscopía Raman no veían mucho tampoco. Pero bueno, si ustedes formado ese depósito luego lo calentaban, veían como esa panza con un máximo central difuso empezaba a generar dos picos individuales separados entre sí. Cuando uno va a la bibliografía, uno encuentra que el espectro Raman, esta alta temperatura con estos dos picos, se corresponde con una estructura de tipo romboédrica. Así que bueno, primer indicio es que lo que estaban formando, si era algo, no era la fase romboédrica, porque la fase romboédrica tiene justamente ese desdoble. Ellos creían que estaban depositando una fase ortorrómbica de grupo espacial PNMA. Entonces lo que hicimos nosotros fue ir a buscar una estructura similar, un sulfuro de bismuto de fase ortorrómbica. Bueno, sustituimos selenio por el azufre, o mejor dicho, el azufre por el selenio. Reoptimizamos la celda, reoptimizamos las posiciones atómicas, verificamos que estábamos en una estructura convergida, realizamos los fonones como se ven acá. ¿Ah? Acá tenemos el espectro vibracional, no hay frecuencias imaginarias que se evidencien ni en el diagrama de dispersión como en el diagrama de densidad de estado vibracional. Pero bueno, lo importante que era no era esto, sino el cálculo de las propiedades espectroscópicas, concretamente las secciones eficaces de Raman. Bueno, hicimos eso. Y bueno, y calculamos justamente cómo serían las intensidades Raman que se ven acá. Entonces, lo que se ve aquí es que en el caso de la fase romboédrica hay dos máximos bien marcados, y en el caso de la ortorrómbica hay cuatro, pero hay uno que es bastante más intenso que el resto. Cuando uno simula ese espectro, obtiene esto. Esto a nivel teórico. Tenemos que la fase ortorrómbica tiene el pico AG, que está ubicado acá en 150 y algo, en centímetros de la menos 1, o sea, Norman Shift, versus, bueno, el 125 y 175 de la fase romboédrica.
Así que bueno, esto que estamos viendo acá, a banda ancha, de alguna forma, podría estar construida en base a esta estructura ortorrómbica, cuyo modo justamente tiene esta relación de desplazamiento. Las flechitas básicamente indican los desplazamientos relativos de los átomos para ese fonón. ¿Ah? Acá entonces me quedó mal la cita, este PP fue aceptado hace un par de años ya. Ahí está la cita. También trabajando con grupos de superconductividad que fabrican IBCO, itrio 3 oxígeno 7 o visco, bismuto con la fase 2,2,1,2. Son estructuras cerámicas donde se hace espectroscopía Raman de forma bastante usual, pero bueno, en muchos casos se carece de información bibliográfica relevante respecto a la asignación de las bandas. Entonces, un trabajo bastante interesante porque, bueno, teníamos los modelos originales, este grupo fabricaba situaciones dopantes, intersticiales en estas fases. Y bueno, lo que nos adentramos es justamente en una especie de explicación de qué pasaba si yo, por ejemplo, a esta estructura, donde tengo este sitio del renio, de la tierra rara, esto que está acá, en realidad es 1 menos X praseodimio X. ¿Va? O sea, regulando la proporción de praseodimio a itrio, donde el itrio, como ven, está acá, pero en este sitio también yo puedo alojar praseodimio y regulando las proporciones, como el praseodimio tiene un tamaño distinto del itrio, yo puedo regular la tensión en el eje C y eso modular la estructura, sus parámetros de red. Esa modulación de los parámetros de red aprieta o estira determinados enlaces. Eso hace que los corrimientos de los modos vibracionales sean para lados no necesariamente iguales. ¿Ah? Entonces, obtuvimos esas estructuras, las relajamos, obtuvimos los fonones y simulamos el espectro RAM. Y podemos explicar ciertas tendencias respecto al agregado, por ejemplo, de praseodimio, ¿no? El agregado de praseodimio, por ejemplo, permite generar corrimientos a menor número de onda para algunos modos y de hecho regular los cambios de las intensidades Raman como consecuencia del cambio de la polarizabilidad. Eso es un fenómeno más bien electrónico. El cambio en los fonones es un fenómeno quizás un poquito más estructural, geométrico. Y bueno, con eso se pudieron explicar las tendencias en la evolución de esos modos. ¿Está? Así que bueno, de hecho ese trabajo continuó con la fabricación y medidas de Raman para la misma estructura de base, pero con distintos elementos dopantes. Aparte ahora de ponerle presodimio, se le puso neodimio y terbio en dicho sitio, y bueno, se informó también cómo se modificaban los espectros Raman como consecuencia de dicho agregado. ¿Va? Y evolucionando también pudimos explicar ese corrimiento. Ese corrimiento básicamente es la estructura al apretarse, estira los enlaces cobre-oxígeno. Esos enlaces cobre-oxígeno, al separarse o al acortarse, cambia la densidad electrónica en dicha dirección, haciendo que el enlace sea más duro, más blando, y eso justamente nos puede explicar a nosotros el corrimiento a menor número de onda como consecuencia del dopaje. ¿Tá? Así que eso estructural después se lo puede interpretar en términos de enlace para poder explicar por qué el fonón se corre de esa forma. Un fonón que fue evidenciado a nivel experimental. ¿Ah? Y esto también esto fue un trabajo un poco a posterioridad en el cual, bueno, una estructura como el visco, que es bismuto 2, estroncio 2, calcio, cobre 2, oxígeno 8, una estructura muy asimétrica, tiene un eje de C de 30 Armstrong, versus parámetros de red, como ven acá, de 3,7, donde, bueno, a nivel cristalográfico se lo informa como un tetraedro perfecto. Bueno, a nivel del FT no lo pudimos modelar como tal, tuvimos que incorporar ciertas distorsiones. Y bueno, nos adentramos en un método sistemático para obtener los fonones todos reales, que fue posible, como se puede ver acá, y después calcularle tanto el espectro infrarrojo como Raman con la metodología que antes les conté. ¿Tá? Para luego explicar y reasignar algunas bandas que la aerografía o no lo había hecho o lo había hecho mal. ¿Tá? Así que bueno, es un trabajo muy interesante, bastante tedioso, de poder explicar cada modo a qué desplazamiento atómico correspondía, más allá de su simetría, sino en este caso, por ejemplo, a G corresponde a desplazamiento en el eje Z del átomo estroncio, o en este caso el B1G es justamente un oxígeno contiguo a un cobre con desplazamiento en el eje Z. O sea, interpretar cada uno de los modos vibracionales que uno ve, a quién se debe, ¿tá? Y por qué, si hay una tensión epitaxial o no,
para dónde se corre y por qué se corre. Eso ha sido un trabajo bastante sistemático y bueno, explicado con algún modelito time binding también, cómo esa modificación estructural, consecuencia de presencia de tensiones, modifica ciertas propiedades de transporte que este sistema superconductor tiene. Ahí pueden encontrar la referencia también de ese trabajo. Así que bueno, y en lo que queda en estos últimos 5 minutitos, simplemente contarles cómo todo esto que les contaba hoy del efecto térmico que los fonones nos permiten de alguna manera tener, mover la estructura del 0 Kelvin a una temperatura superior, cómo hoy por hoy estas propiedades están siendo aún mejoradas en su descripción a la hora de poder incorporar cuestiones dinámicas de forma más clara. Siempre dijimos nosotros a nivel de FT, en estas escuelas que damos nosotros, que bueno, cuando nos vamos de 0 Kelvin tenemos que tener mucho cuidado. El primer nivel de aproximación son los fonones, pero bueno, hoy por hoy estamos teniendo herramientas como las dinámicas moleculares basadas en DFT, que nos permiten calcular cuestiones dinámicas, pero estamos siempre acotados por el tema de la demanda computacional. Los cálculos con DFT son lentos comparados con los métodos clásicos, con los modelos mecánicos. ¿Tá? Entonces, bueno, hoy por hoy estamos teniendo un avance en ese sentido porque, bueno, podemos utilizar técnicas como Machine Learning para generar campos de fuerza clásicos, pero basados en resultados precisos del DFT. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, dentro de VASP tenemos ya por la versión 6.3, hará unos 4 años aproximadamente, la incorporación de forma sistemática del Machine Learning for Field. ¿Tá? Lo que hace básicamente esto es la estructura, nosotros la podemos relajar, a la estructura la podemos calentar, la podemos de alguna forma darle con un reservorio de temperatura determinada dinámica para que el sistema vaya haciendo pasos por DFT y vaya calculando fuerzas y energías. Y con fuerzas y energías yo voy construyendo bibliotecas para las cuales yo luego, si una estructura tiene una configuración similar a una que ya calculé, de la que yo tengo su energía y tengo su fuerza, ¿para qué la voy a calcular por DFT si ya tengo el cálculo de DFT anterior? Entonces, por homología de función distribución de pares, función distribución angular, yo puedo construir tablas y entonces algo que era extremadamente tedioso para cada paso de la dinámica molecular, cada avance que la estructura tenía con determinado tiempo característico del entorno de los femtosegundos, tener que hacer un paso por DFT era algo inviable. Entonces, ahora si tengo estructuras similares, ¿similares en qué? Función de distribución de pares, función de distribución angular, función de distribución de diedro, no tener que hacer un cálculo de FT, sino ir a buscar un valor tabulado que yo ya guarde. ¿Tá? Eso es lo que me permite a mí tener esa evolución del campo de fuerza y eso con eso, por un lado, tener campos clásicos para hacer dinámica clásica a nivel computacional, atomístico, pero si uno simplemente lo que quiere es acelerar la dinámica, bueno, conseguir de 1 y hasta 2 órdenes de magnitud de aceleración de tiempo de cómputo. Esto para que se hagan una idea. Algo que dura 10 días, me dura 1. O algo que me dura 2 meses, me tomaría 2 meses de simulación, quizás me tome una semana. Y eso realmente, créanme, que hace la diferencia. Todo pasa obviamente por entrenar mi sistema. Acá un ejemplo bien concreto, tenemos la circonia, el circonio oxígeno 2, cuyas estructuras de baja temperatura estables son la monoclínica, luego una temperatura intermedia que es la tetragonal y luego la cúbica como se ven acá. Entonces lo que hizo esta gente es, bueno, tomó cada una de esas estructuras, le hizo unas leves dinámicas, muy en torno cercano a esas estructuras de arranque. El sistema aprendió los entornos del circonio en cada una de esas simetrías, tiene una energía total asociada, tiene unos parámetros de fuerza para ciertos desplazamientos asociados. Con eso yo puedo, por ejemplo, simular fonones. Porque si yo las estructuras las conozco, bueno, yo puedo desplazar átomos y medir fuerza. No con DFT, ahora con los campos de fuerza que generé. Así que puedo entrenar sistemas en chiquito para luego construir sistemas en más grande y sobre eso, por ejemplo, hacer fonones, pero utilizando campos de fuerza clásicos que fueron entrenados a partir de un cálculo en una estructura mucho más chiquitita, pero con la precisión de DFT. Y con eso, por ejemplo, también adentrarnos en dinámica. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el calentamiento de la estructura monoclínica,
la transición de fase hacia la tetragonal para luego la cúbica y luego la baja temperatura. O sea, estamos simulando lo que es el experimento del calentamiento y el seguimiento de la evolución de las fases para estas estructuras con un nivel de precisión bastante interesante. Así que estamos pudiendo de alguna forma incorporar el efecto térmico, que insisto, originariamente estaba basado en términos fonónicos, gracias justamente a el aceleramiento de los procesos de simulación de dinámica molecular basados ahora en Machine Learning. ¿Sí? Así que bueno, eso es algo que se puede hacer y bueno, algunas otras cosas vibracionales que también se pueden hacer, pero que son quizás ámbito más de la química, los que están más interesados en química, si quieren después me escriben y podemos ver algún ejemplo concreto de poder simular polímeros y sobre esos polímeros agregados, relajarlos y calcular sus espectros Raman infrarrojo para cada uno de esos modos. Así que bueno, esto es simplemente un llamador de que no se queden con la idea de que en los fonones se va todo cuando uno procura propiedades térmicas, pero bueno, es un poco la idea detrás de esto. Así que bueno, con esto ya estamos en hora. Quería saber si tienen alguna consulta, ¿no? Bueno, si no hay consultas entonces, dejamos por acá. Y el miércoles que viene vamos a retomar algunas cosas de estas, pero con un poquito más de intensidad para llevar adelante el protocolo de cálculo de Fonopi utilizando Quantum Express. ¿De acuerdo? Bien, así que si no hay consultas, dejamos por acá. Nos vemos la próxima.